Todos los sábados, desde las 7 de la mañana, los expertos en facturación electrónica de EBI News comparten las últimas noticias, avances e información sobre la facturación electrónica en Panamá y el mundo. EBI News, expertos en facturación electrónica. Síguenos en @EBI_PAC. Todos los sábados, desde las 7 de la mañana por Radio Panamá. Buenos días a toda la audiencia de Panamá. Bienvenidos a un programa más de EBI News. Jenny, ¿programa número qué? Programa número... Ya llevamos muchos programas desde el año pasado, casi 6 meses en el programa, aquí en la Casa de Radio Panamá. Y hoy yo llevo un momento especial hoy porque nos acompaña Adolfo. Adolfo fue el primer invitado que tuvimos aquí en la Casa de EBI News. También está Ibran Coronado, son parte del equipo de RC Group, una empresa especialista en temas tributarios, contables, financieros. Y bueno, Jenny, hoy está Adolfo nuevamente después de hace mucho tiempo, nuestro primer invitado, y bueno, un tema muy importante que vamos a abarcar en la mañana de hoy. Por supuesto, gracias a Adolfo, que siempre nos acompaña con todos estos temas impositivos. Justamente fue nuestro primer invitado y el día de hoy está junto a Ibrián, que vamos a estar conversando de un tema muy importante justamente ahorita en el mes de marzo, que estamos en rentas. Así que bueno, gracias Adolfo por acompañarnos. No, gracias a ustedes en EBI News, aquí por la frecuencia de Radio Panamá. La verdad es un honor siempre para nosotros en RC Group acompañar en estas dinámicas de docencia tributaria. Hoy sábado 4 de marzo me acompaña mi socio del área financiera y contabilidad, Ibrián Coronado. Nosotros en RC Group somos una firma integrada por abogados, contadores, financistas, dedicados a la prestación de servicios en materia legal, corporativa y también en materia tributaria, por supuesto. Ibrián y yo pues hemos sido invitados hoy para hablar sobre diferentes aspectos de las declaraciones juradas de renta, gastos deducibles, ya que estamos en el periodo de presentación de las declaraciones juradas de renta, o zafra que le llamamos nosotros en el mundo tributario. Por supuesto, nuevamente las gracias. Yo estuve en el primer programa de EBI News, así que nuevamente gracias por la invitación y estamos siempre a sus órdenes. Buenos días a todos. Gracias a EBI News, Radio Panamá por la invitación. Es primera vez que estoy por acá. Como dice Jenny, me sacaron de lo que es el cierre de zafra, pero bueno, importante para tocar todos esos temas, aprovechando que el mes de marzo es la primera fecha de cierre fiscal. Claro, tenemos hasta abril, pero no considerando lo que son las fechas de prórroga, así que estamos anuentes y disponibles hoy para cualquier duda que tengan, cualquier consulta. De acá de parte del equipo de RC Group, mi persona Ibrián Coronado y Adolfo Campos. Gracias a EBI News y Radio Panamá por la invitación. No, bienvenidos, la verdad bienvenidos que estén por acá, un tema muy importante. WhatsApp de cabina 6131-5565, creo que es la manera más fácil. Bueno, también está la línea 378-2713, 378-2712 y 378-2714. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan la mañana de hoy, estamos en capacidad de responderla. Un tema muy importante, Jenny, creo que podemos ir directamente al desarrollo del programa, porque no creo que nos alcancen los 60 minutos que tenemos ahorita de programa para responder todas las dudas, todas las consultas referente a la declaración de renta. Hay muchas dudas, hay mucho desconocimiento. Ya se está acercando la fecha de presentación de declaración de renta, Jenny. Entonces, nosotros tenemos varias preguntas frecuentes. Vamos a dividir el programa en bloques. Primer bloque lo queremos enfocar a responder dudas comunes sobre la declaración de renta. Adolfo, Ibram, cualquiera los puede responder. La primera pregunta: declaraciones de renta, personas naturales y jurídicas. O sea, ¿quiénes están obligados por ley a presentar declaración de renta? O sea, ¿quiénes? ¿Qué áreas, qué sectores, qué rubro, emprendedores, no emprendedores, influencers, no influencers? ¿Quiénes están obligados? Mira, es interesante esta pregunta porque tenemos que partir de la base que
A ver, Panamá tiene un sistema de renta territorial. Eso significa que la renta que usted produzca, los ingresos, producto de su esfuerzo, de su intelecto, de su trabajo físico, intelectual, de Punta Burica a Cabo Tiburón, está grabado con impuestos sobre la renta. Eso es lo primerito que tenemos que saber. Luego, después de eso, tenemos que determinar entonces que si hemos producido una renta dentro de la República de Panamá, bueno, ¿cuáles son mis obligaciones frente a esa renta? Ese momento en que yo produzco una renta me convierte en lo que se llama contribuyente. Y aquellos contribuyentes, aquellas personas denominadas contribuyentes, están obligados a presentar una declaración jurada de renta, salvo ciertas excepciones, que sea un asalariado puro, es decir, que trabaje para otro y devengue un salario, no tiene la obligación, pero tampoco no significa que no pueda ejercer el derecho por situaciones que vamos a explicar más adelante para las devoluciones. Una persona que se dedica a actividades agrícolas, por ejemplo, con ingresos de menos de 350,000, y otras dos razones más que no vamos a detallar. Pero en esencia, si usted es una persona, y cuando hablamos de personas nos referimos a personas natural o jurídica, que produzca renta gravable dentro de la República de Panamá, y es importante, independientemente de dónde le paguen a usted, puede ser que le paguen en el exterior, pero la renta se produjo dentro de Panamá, en ese momento ya usted se convierte en contribuyente. Y al ser contribuyente, entonces tiene obligaciones tributarias, al menos estamos mencionando impuestos sobre la renta. Ya después vienen otras obligaciones más, y TVMS y demás, pero bueno, lo principal para lo que estamos aquí, que es impuestos sobre la renta, es la primera que aplica. No sé, Ibrian. Sí, como bien Adolfo ha dicho, definitivo que este tema de quién es contribuyente es muy importante que lo sepan de antemano porque de la mano va la organización de toda su documentación, llevar una contabilidad, que es, bueno, mi especialidad en este caso, el tema contable. Hay que prepararse, no es que va a llegar o mes de marzo y los contribuyentes que están obligados van a correr a presentar o a preguntar al contador qué necesito. Esto es un proceso de todo un año que va amarrado a lo que es el tema contable, pensando en el tema tributario. Siempre hablamos de una contabilidad tributaria, porque lo más importante es llevar las cuentas claras para que a la fecha que toque presentar las declaraciones de renta ante el fisco ya tengamos esa información lista y solamente sentarse en lo que es a elaborar la presentación o la declaración jurada de renta. Así que esto es todo un proceso de los 12 meses del año que hay que prepararse. Y un proceso que se vuelve más fácil, Jenny, con facturación electrónica. Claro, por supuesto, es mucho más factible hoy en día con la facturación electrónica poder ver en línea todos los gastos, todos los ingresos y todos los gastos. Por supuesto, como mencionaba, dentro de las obligaciones de un contribuyente se encuentra la de presentar su declaración de renta. Y esto es posible y a través de una contabilidad ordenada o simplemente llevar una contabilidad, hasta un Excel usted lo puede llevar, o a mano si quiere llevarlo también, pero tiene que llevar una contabilidad básica de ingresos y gastos, pero tiene la posibilidad y la obligación, dependiendo cuál es el tipo de actividad, de hacerlo siempre a través de un equipo fiscal o facturación electrónica con los amigos de EBI o a través del facturador gratuito de la Dirección General de Ingresos. Pero facturar, documentar sus obligaciones es una de las responsabilidades que usted tiene como contribuyente. Entonces, el proceso de facturación es un proceso de documentación. Correcto, Ok, documentar los ingresos. Es muy importante porque aquí siempre aclaramos que la factura no tiene que ver o no está intrínsecamente relacionada con un tema de pago de impuestos. Sí, lo que pasa es que muchas personas piensan que cuando migran a la factura, mejor dicho, sobre todo las personas naturales piensan que cuando están iniciando una empresa, si no han facturado $36,000, no necesitan facturar. Y como yo le digo, eso no está amarrado. Entonces ellos muchas veces lo que nos comentan es que como todavía no están obligados a cobrar ITBMS, entonces tampoco están obligados a facturar. Sí, lo que sucede es que cuando empezó, a ver, y yo creo que lo vimos aquí en el primer programa y ustedes lo han recalcado siempre muy bien, esta norma de facturación no es de ahorita.
esto viene de 1976. Y desde ese entonces, de 1976, esto ha ido evolucionando desde que eran los tiquetes de las cajas registradoras. Luego después vinimos a los equipos fiscales en la década de los 2010, 11, 12. Y ahí había una excepción que decía, oye, si tú eres microempresario o no llegas a los $36,000, tú tenías que pedir una solicitud para que no estuvieras obligado a facturar a través de un equipo fiscal. Pero Pero eso no mira, significa que no tengas que documentar tus operaciones de sí, ingreso. pero recalco eso, Adolfo, Pero eso hoy en día no existe. pero recalco eso porque tú lo acabas de mencionar, que es lo que mucha gente obvia, que es pedir o hacer una solicitud en la DGI para la excepción del uso del equipo fiscal. Correcto. Porque te digo, yo he ido a negocios que he pedido mi factura y que no, es que yo no facturo 36,000. No. Quitando el tema de la factura electrónica. Sí. Yo no tengo que comprar equipo fiscal. Ajá, ¿y dónde está la resolución de la DGI donde dice que usted está exento? No, pero es que no tengo que pedir ninguna resolución. No. Y entonces muchas veces las personas asumen que no tienen que facturar porque no llegan a 36,000. No. Las excepciones hoy están claritas en la ley 251 del 256 del 2021 y básicamente las actividades que están exceptuadas son muy puntuales. Si usted no está allí, simplemente está obligado. Punto. A toda la audiencia que nos está escuchando la mañana de hoy por los 94.5 Radio Panamá, igual a los que están conectados en el live, estamos hablando de declaración de renta, fecha tope estipulada por la DGI, 15 de marzo, creo que faltan como 2 semanas más o menos. Cualquier consulta que nos quieran hacer a través del live, igual los números de cabina 378-2713, 378-2712, 378-2714, WhatsApp de cabina 6131-5565. Este es el momento. Yo sí tengo muchas dudas, yo lo reconozco, tengo muchas dudas sobre el tema de declaración porque yo quizás comparto la opinión que te han dado a ti, Jenny. O sea, si yo no facturo, es que hay muchos mitos. Si yo no facturo sobre $36,000 o yo no genero ingresos sobre $36,000, o sea, yo tengo la noción de que no tengo que hacer una factura, no tengo que hacer este tema, pero entonces sí tengo que hacerlo. Sí, tienes que hacer una factura y hoy en día con facturación electrónica más, porque justamente tienes el facturador gratuito. Anteriormente, igualmente Adolfo me puede aclarar, anteriormente podías estar exento de comprar el equipo fiscal, pero igual tenías la obligación de facturar a través de de un talonario. Entonces, todos los influencers, a todos los que están generando ahorita contenido, que generan ingresos de estos contenidos, o sea, todos ellos están obligados a hacer declaración de renta y en todo caso utilizar un proveedor autorizado calificado o facturador gratuito. Exactamente. Sí, por supuesto. Una vez escribí algo, un artículo que se llama Emprendimiento y Responsabilidades Compartidas. No solamente el tema de impuestos a renta, también aplicaría el ITBMS si supera los 36,000 en su venta, la obligación de presentar las declaraciones de renta, documentar y demás. Tú habías tocado un punto importante que son las fechas, y ahí pues también me apoyo con Ibran. Nosotros tenemos un calendario establecido no por la DGI, sino por el Código Fiscal para la presentación de las declaraciones juradas de renta de periodos, lo que llamamos normales. ¿Cuál es el periodo fiscal normal? El que trasciende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Tú tienes hasta el 15 de marzo, poco falta, para las personas naturales. Y para las personas jurídicas tienes hasta fin de mes, hasta el 31. Adolfo, cuando te refieres a personas naturales, ¿qué abarca las personas naturales? ¿Y cuál es la Naturales diferencia son las entre personas natural y físicas, jurídica? personas físicas como usted y como yo, y las personas jurídicas, que es hasta el 31, son las personas morales, las sociedades, las que son constituidas por los hombres que tienen una personería pues representada por personas Hombres físicas. y mujeres, ¿viste? Hombres y mujeres. Nos acercamos al Día Internacional de la Mujer, Adolfo. Sí. Ya veo. Allí para ampliar un poquito, como bien Adolfo ha comentado, las fechas topes, puede solicitarse una extensión de periodo que nos otorga un mes. O sea que para las personas naturales, personas físicas, sería hasta el 15 de abril. Para las personas jurídicas, sería hasta el 30 de abril. Ojo, hay muchas veces que siempre los empresarios piensan de que si yo pido una extensión, también me da
la extensión de los intereses y recargos, en tal caso, cause pagar un tipo de impuesto. La fecha o la extensión solamente es para la presentación, o sea, para evitar el pago de la multa. En el caso de las personas naturales, $100 y las personas jurídicas, 500. Si toca pagar algún tipo de impuesto que tenga como fecha de vencimiento, sería el 31 de marzo, que en estos casos sería lo que es aviso de operación para las personas jurídicas y el impuesto sobre la renta, que son los impuestos que vencen en esa fecha. Así que ojo con este punto, es muy importante tenerlo claro, de que si no pagas a esa fecha no vas a tener excepción de pagar después. Así que es muy Sí, importante ese puntito. esto es bien importante porque muchas veces, como tú dices, la persona cuando piensa en la extensión, piensa que si yo tengo un mes más para presentar, yo tengo un mes más para pagar. Correcto. Y justamente, hablando netamente de las personas naturales, la fecha de pago es hasta el 15 de marzo. Entonces, si nosotros tenemos un estimado, y porque se supone que uno al 15 de marzo ya deberías de saber más o menos mentalmente si te va a tocar pagar algo o no. Entonces, sabemos que tenemos hasta el 15 de marzo para pagar, para no tener, vamos a decir, intereses o recargos. Y luego tenemos hasta el 15 de abril para presentar la declaración si hicimos la solicitud de extensión. Pero Así como tú dijiste, es bien importante entender que una cosa es la extensión en la presentación y otra cosa es en el pago, que en el pago no hay extensión. es correcto. Así que muy pendiente a este punto para evitar pagar recargo de intereses. Para una persona natural, ¿cuál sería ese proceso para hacer la declaración de renta? Una persona natural que hizo su emprendimiento, ¿cuál sería ese proceso? O sea, ¿qué tiene que presentar? ¿Cómo tiene que presentarlo? ¿Tiene que contratar a un contador? ¿Lo puede hacer directamente? Eh, bueno, para una persona natural y se vio mucho para el tema de pandemia, la palabra conocida como emprendimiento. Muchas veces las personas hacen su emprendimiento, pero se olvidan de lo que es la parte o de las responsabilidades tributarias. En este caso, lo que se sugiere es que todos que tengan o hagan un emprendimiento, como dice Adolfo hace unos minutos, llevar en Excel, documentar todas las operaciones, facturas, sus gastos relacionados con la operación o la generación de ese ingreso. Cuando digo gasto relacionado es no a título personal, por ejemplo, no voy a salir a un restaurante con mi familia y lo voy a incluir como gasto. Eso no es un gasto relativamente directo a generar el ingreso. Si voy con un cliente a una reunión y yo invito, en ese gasto sí es deducible. Entonces, hay que llevar la relación o la documentación de los ingresos y gastos para que al final del año ya tengamos ese listado y de antemano saber cuánto, si tiene ganancia, claro, cuánto tocaría pagar a esta fecha antes del 15 de marzo, en el caso de personas naturales. O el 15 de abril, en tal caso, yo solicito una extensión de tiempo. Mira, Brian, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con todas las compras que yo hago en Amazon? Ok, depende si la compra es o relacionada con el ingreso, porque hay muchas compras personales que compramos. Pero si la compra está relativamente relacionada con el pago o con la generación de ese ingreso, definitivamente es que es deducible. Ahí hay un punto, creo que Adolfo nos puede aclarar por el tema de impuestos a compras en el extranjero, que son estos Ujú. muy básicos hoy día, lo que es Amazon o estas páginas de compras internacionales. Sí, recordemos que los costos y los gastos deducibles son aquellos que no necesariamente necesitamos para producir la renta o conservar la fuente productora. Ese es el primer hito que tenemos que tomar en consideración. Si cumplo con esa consideración de que es necesario para producir la renta o conservar la fuente productora, es un gasto totalmente deducible. Yo tengo que guardar conmigo lo que es la factura, los temas de liquidación de aduanas, porque en ese momento es que yo tengo que documentar esa transacción de compra. Si yo he comprado temas personales, obviamente no es deducible.
de uso personal, que no es necesario para ejercer mi profesión o mi oficio o mi negocio. Es una importación que yo estoy haciendo por cuenta propia. Pero si yo, perdón, si yo por lo menos soy fotógrafo, tengo un estudio y me compré algo para la cámara en Amazon, ¿eso es deducible? Sí, ¿Yo claro. tengo que hacer algún tipo de declaración frente a la DGI o no? No, porque estás pagando un impuesto de importación. Cuando tú haces la traída del producto con cualquiera de estas empresas de servicios de carga internacional, tú haces una liquidación del producto eh, y pagas los impuestos que corresponde, tanto el ITBMS como el impuesto de importación, dependiendo pues el monto también del producto, y pagaste y tienes el comprobante de la transferencia por medio de tu cargo a la tarjeta de crédito, tienes la factura, tienes los documentos de importación que te da la empresa que te trajo el courier, ¿no? Perfecto, muy Ya lo bien. sabes, Jenny. Ya lo sé, no, es que o sea, es que hoy en día yo siento que sobre todo cuando hablamos de emprendedores o bueno, y nosotros mismos a nivel de tecnología muchas de las cosas las compramos en Amazon o en otras páginas, porque a veces compramos las computadoras directamente al fabricante. Ojo, también hay que tomar en cuenta allí el tema de la prestación de servicio, que es diferente. Si usted recibe un servicio desde el exterior que le sirvió a usted para producir renta local o prestar a su vez un servicio en nuestro país, aplica otra cosa que se llama impuesto sobre la renta a la remesa, cuando entonces usted manda ese dinero hacia afuera y paga, ya sea que el servicio se lo prestaron físicamente aquí en Panamá o solamente desde el exterior. Entonces ahí aplica el impuesto sobre la renta a la remesa. Es impuesto sobre la renta, la gente lo conoce como impuesto a la remesa, pero esto es por un servicio donde no se paga obviamente impuesto de importación. Y ahí pues nos podríamos disgregar en una amplia discusión sobre luego los intangibles, que son temas como señales radiofónicas, señales de internet o cierta documentación que es intangible y que simplemente usted lo tiene en la red. Entonces, ¿cómo aplica el impuesto allí en ese tipo de condiciones? Eso todavía en nuestra legislación está por legislarse, está por avanzar, pero lo básico es conocer que si es un servicio, usted tiene que hacer la retención. Si no hace la retención, entonces no va a poder ser deducible en su declaración de renta. Bueno, a mí me aclaraste una gran duda. Yo pensaba que estaba clara. Porque yo pensaba que cuando yo le compraba algo directamente a Amazon y quería deducir ese gasto, yo tenía que pagar justamente ese impuesto a la remesa. O sea, No, porque no sabía que se pagaba solo el servicio. no, porque estás pagando ya un impuesto de importación, es un bien. Y el único gravamen de impuesto a la remesa, el impuesto a la renta es a los servicios. Ok, Pinky, momento de irnos a nuestro primer corte comercial. Regresando, usted manténgase en sintonía. Vamos a hablar sobre los gastos deducibles, gastos médicos, gastos educativos. Eso sería bueno ampliarlo. Creo que es muy pertinente y la gente como que le interesa mucho porque o sea, ahí hay un buen sustento ahí. Creo que hay una parte de Adolfo como que le devuelven parte de esos gastos. Bueno, manténgase en sintonía. Vamos a hablarlo regresando al cambio. Pinky, vamos al primer corte comercial. Buenos días a todos los que nos escuchan la mañana de hoy. Están en sintonía de EVI News, expertos en facturación electrónica. Estamos tratando un tema de mucha relevancia actualmente, declaración de renta. Nos acompaña Adolfo, nos acompaña Ibran, nos acompaña obviamente Jenny Carolina Hernández, nuestra CEO en EVI. Y pues hemos tomado la iniciativa de desarrollar este tema. Hay mucho desconocimiento, Jenny. Yo me incluyo en la lista de las personas que no conocen tanto sobre qué sí, qué no, qué hacer, qué no hacer. Ya me han respondido muchas dudas. A todas las personas que nos escuchan, el WhatsApp 6131-5565, WhatsApp de cabina, cualquier duda, cualquier consulta. Las personas que están a través del live, @evi_pad, pueden escribir también sus dudas, sus consultas por acá. Teléfonos de cabina, 378-2713, 378-2712. 378-2714. Adolfo, también si alguien desea contactarlos a ustedes para el tema de la declaración de renta, ¿dónde podría hacerlo? Sí, nos pueden llamar al 394-8712, teléfonos de oficina. Mi celular 6923-7596. Estamos a la orden para cualquier tema tributario, contable, auditoría, temas legales.
y corporativos, que estamos a la orden. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales, que son bien activas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Tenemos redes sociales como RC Group. E igualmente también en nuestra página web www.rctaxconsulting.com. Y aquí tengo el Instagram rcgroup_pac. Así Guión es. bajo PA, PA, perdón. guión bajo PA, Así es. no PAC. PA. PAC somos nosotros. rcgroup_PA. Así es. Ok, déjame ver. Listo. Ok, habíamos comentado en el bloque anterior que íbamos a iniciar ampliando un poco todo el desconocimiento, todas las dudas de qué sí es deducible, qué no es deducible. Hay muchos gastos que incurren en los gastos educativos. No solamente es el pago de la mensualidad, también están los útiles escolares, también está el tema del busito, está el tema de los libros, gastos médicos a veces que uno tiene en conjunto con el núcleo familiar. O sea, qué sí es deducible, qué no es deducible, qué la persona puede incluir dentro de su declaración de renta y qué no puede incluir. Bueno, primero que todo vamos a tocar el tema de lo que son las personas naturales, las personas físicas. Como bien a veces hay dudas donde dice, me reembolsan los gastos escolares. A veces uno piensa, bueno, si me gasto $350, si yo solicito esa devolución me van a devolver los $350. Eso no es así, sino que te devuelven una proporción de lo que es el impuesto. O sea que vamos a tomar que sería un 15%, que es la tasa de persona natural, siempre y cuando no excedan de tu utilidad de los 50.000. Entonces, en este caso aplica para personas asalariadas que generan ingresos o salarios mayores a 11.000. ¿Qué significa esto? Que las personas que ganan anualmente menor a 11.000 no te descuentan impuestos sobre la renta. Entonces, este beneficio básicamente es para los que generan mayores ingresos a 11.000, que te descuentan impuestos sobre la renta, y el cual, si te descuentan $200 en el año, tú pudieses en un momento dado hacer una declaración de renta, porque ojo, no, si eres asalariado puro no estás obligado a presentar declaración de renta, pero si tú eres sujeto a retención de impuestos, puedes hacer la declaración con el fin de obtener una devolución de impuestos, siempre y cuando... Tengo una consulta. Ajá. Ok, una persona que gane menos de $11.000 asalariado no está obligado. ¿Qué pasa si esa persona gana menos de $11.000, ponte $10.600 al año de salario, pero tiene otros ingresos? O sea, ¿qué pasa en esa figura? ¿Tiene que hacer la persona declaración de renta o no? Sí debe hacer, Sí debe hacer declaración de renta porque se va a exceder. O sea, ahí ya puede tener 2 fuentes de ingresos, 3 fuentes de ingresos, y si todas sumadas de arriba de $11.000, sí estás obligado a presentar declaración de renta. Ojo, en este caso, si nos vamos al tema de gastos escolares, no hay devolución porque tú no eres sujeto a retención de impuestos sobre la renta. Hay que tener claro de que los que están sujetos a una devolución de impuestos sobre la renta por incluir gastos son los que le hacen retención de impuestos sobre la renta. Su empleador. Así es. Su empleador. Pero una pregunta, si yo, aunque sea asalariado o independiente, yo tengo un ingreso anual de 50.000, y como siguiendo el ejemplo que tú colocabas, yo tengo un hijo y mi hijo está en el colegio y la mensualidad son 350. ¿A mí me devuelven los 350 o me devuelven un porcentaje de ese monto? Ok, hay 2 puntos que hay que tomar en cuenta. Uno es, si yo soy asalariado y me hacen retención, yo puedo solicitar ante el fisco una devolución de impuestos considerando esos gastos escolares. Yo tengo derecho solamente a la proporción, no es que te devuelven los $350, te devuelven la proporción en base al impuesto retenido. O sea que vamos a tomar, de los 350 te pueden devolver el 15%, que es el impuesto que te hicieron la retención. Ahora bien, hay casos en que las personas naturales no le descuentan impuestos sobre la renta, pero tú puedes considerar tus gastos escolares como un gasto deducible, y eso ¿qué hace? Te va a bajar tu base imponible
y vas a pagar menos impuestos. Pero ahí ya yo me lo deduzco completo, el gasto. Tú te deduces el gasto completo. Quiero aportar algo a lo que bien explica Ibrian. ¿Cuáles son las deducciones personales que pueden aplicar el contribuyente persona natural, tanto los independientes como los asalariados? A diferencia de lo que iniciamos explicando sobre costos y gastos deducibles, si usted es independiente, adicional tiene costos y gastos deducibles por ejercicio de su actividad profesional, oficio, industrial, lo que sea. Pero al ser una persona natural asalariada, no puede deducir costos y gastos. Deduce es deducciones personales. ¿Cuáles son estas deducciones personales? Que adicional a las personas independientes pueden también incurrir. Son muy cerradas dentro del artículo 709 del Código Fiscal. Ellos son, número 1, los intereses que se paguen por razón de fideicomisos, préstamos hipotecarios de los bienes inmuebles con un tope hasta de 15.000 balboas en los pagos de los intereses, siempre y cuando esa vivienda sea su vivienda principal y de uso del contribuyente. Si la vivienda perteneciera a varias personas, el monto de los intereses se prorratea entre todos estos dueños. Intereses hasta 15.000. Hasta 15.000. Ok. Y que no sea un préstamo de interés preferencial. Ok. Eso es importante. Número 2. Los cónyuges, la suma de 800 balboas cuando presenten su declaración en forma conjunta. Óigase bien, cónyuges, un hombre o una mujer. Es uno de los beneficios que tienen los matrimonios. Número 3. Los intereses pagados en concepto de préstamo que se destinen exclusivamente a la educación dentro de la República de Panamá del contribuyente o de personas que mantengan en aquellos causados por préstamos otorgados por el IFARU. Ahí tengo una crítica histórica que se refiere solamente a la educación dentro de Panamá. Eso no tiene sentido hoy en día. Número 4, los gastos médicos efectuados dentro del territorio nacional. Eso es otra crítica. Si yo me tengo que ir a operar a México, me tengo que ir a operar a Estados Unidos o un país donde existe la tecnología, ¿cómo que no me lo puedo deducir como deducción básica? Si aquí no existe la operación o el médico o la tecnología para esa cirugía, bueno, la norma se ha quedado atrás y te indica que solamente dentro del territorio nacional. Que te digan, bueno, es que cuando se escribió esa norma en 1970 y tanto, 80 y pico, no había la forma de comprobar. Hoy en día sí, yo puedo comprobar con internet si existe ese hospital o ese doctor, siendo auditor de la Dirección General de Ingresos. Creo que son cosas que hay que cambiar. Pero en este caso son gastos médicos efectuados por el contribuyente dentro del territorio nacional y también ahí incluye las primas correspondientes a las pólizas de seguro de hospitalización y atención médica por enfermedades, las sumas pagadas por el contribuyente en concepto de hospitalización, diagnóstico, prevención, tratamiento de enfermedades. Vuelvo y repito, siempre que estos pagos de temas de salud ocurran dentro de Panamá y que no hayan sido cubiertos por la póliza de seguro que usted efectivamente está pagando, una prima que también ya vimos que es deducible. Y número 5, que es el último que se incluyó, los gastos escolares y en atención a la primera infancia incurridos por los dependientes menores de edad en el nivel inicial de educación básica general, educación media, educación superior de sus dependientes mayores de edad, y esta deducción es hasta de 3.600 balboas por cada dependiente. Esta deducción aplica a los contribuyentes que también sufraguen sus propios gastos de estudios y los contribuyentes cuyos hijos tengan un grado de discapacidad que implique una movilidad reducida y que no les impida la inclusión en un aula de clase regular. Tendrán también derecho a esta deducción básica por temas escolares. Estos son los 5, no hay más, de deducciones básicas. Anteriormente existían otras, pero fueron eliminadas con la baja de la tasa por allá en el 2010, pero estas son las 5 que existen. Entonces, lo que bien explica ahí Brian, y ustedes bien consultaron también, es que las personas naturales, asalariadas o no, pueden solicitar una devolución de impuestos sobre la renta basado en esto que hemos explicado. Pero, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que presentar una declaración jurada de renta ante la Dirección General de Ingresos con las pruebas documentales, las facturas, por supuesto, de EBI, electrónicas. Y además, en el caso de los asalariados,
Una vez pase la revisión de esta solicitud por parte del fisco, del Departamento de Auditoría, no es que se te va a devolver la totalidad de las deducciones personales que has pagado, sino la diferencia de restar el impuesto sobre la renta que te retuvo tu empleador y el impuesto sobre la renta que resulta en la declaración jurada de renta que se presentó. Y luego de aplicar sobre la renta gravable las deducciones personales que ya hemos repasado. Entonces, no es que si te gastaste 3.600 en tu hijo o 3.500 te lo van a devolver íntegro. No, no, no. Es la diferencia entre lo que ya tu empleador te retuvo en impuestos sobre la renta y el efecto contable numérico tributario que está causando en tu declaración de renta que hayas tenido efectivamente ese gasto deducible que tu empleador no te consideró. Ahora bien, esto lo he visto muy pocas veces, Ibrian, 2, 3 veces. Hay empresas, porque esto sí lo establece el decreto ejecutivo 170, pero es muy, muy poco, que se convierten en firmas de contabilidad, por decirlo así, sus departamentos de contabilidad, y tú puedes llevarle todos tus gastos. Y estas empresas te consideran todo lo que tú has pagado y te lo descuentan en el siguiente periodo en las retenciones. O sea, ese es un beneficio, pero eso es complejo porque la empresa que haga eso, basado en la ley, que eso está en la norma, son muy pocas las que hacen eso, tienen una responsabilidad, porque si hacen mal esas declaraciones, hacen mal esas contabilidades, tienen una responsabilidad de que no retuvieron en el siguiente periodo lo que les correspondía. Es decir, si usted le tienen que retener $120 todos los meses en enero, pues como está en crédito no le retienen. Febrero tampoco, y quizás le empiecen a retener a partir de marzo y usted tuvo un dinero directo en su bolsillo. Esto es un punto bien importante que hay que explicar porque a veces se malentiende o se malogra el concepto tributario de que, oye, todo lo que yo he gastado en los 5 rubros estos me lo van a devolver. No, 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 no. Te devuelven la proporción de el efecto contable que eso tenga en la declaración de renta que tú estás presentando. Y ojo, toda la documentación que usted tiene que presentar tiene que ser basado en virtud de la norma de facturación, la ley 256 del 2021, ya sea facturas fiscales, factura a través de un equipo fiscal homologado y también a través de un facturador electrónico, que puede ser gratuito o puede ser a través de un sistema electrónico de los diferentes packs que existen. Por supuesto, escoja EBI usted como proveedor de servicio de facturación electrónica. Una pregunta para aclarar. Eso es si yo soy asalariado, pero si yo soy independiente, yo tengo las mismas deducciones, lo único es que lo hago en mi declaración de renta final. También, obviamente, esto lo hace usted con, no, como yo siempre digo, no lo practique solo en casa, búsquese la asesoría de un profesional que sepa, que tenga la titulación y tenga la experiencia en materia tributaria, ya sea contador o abogado, financista, y prepare su declaración de renta asesorado por un profesional. Las personas independientes, por decirlo así, generan ingresos por sus propias cuentas, tienen la obligación sí o sí de presentar su declaración jurada de renta y además de sus costos y gastos deducibles que están por ley, tiene entonces la posibilidad de incluir, como bien comentas tú, Jenny, sus deducciones personales. Y una pregunta, Ibrián o Adolfo, porque nosotros siempre escuchamos que los gastos escolares de los hijos son deducibles. Y si yo como independiente, yo hago una carrera, lo que me cuesta esa maestría, esa especialización, ¿también es deducible? Sí, creo que Adolfo mencionó hace un rato que los mayores de edad, en este caso los profesionales, tienen derecho a tomar esa deducción del tú prepararte. Se considera también como gastos escolares, claro, con un tope de 3.600 anuales. Y tiene que ser en una universidad dentro de Panamá. Es correcto, Sí. tiene que ser una universidad local. Ok. Entonces ya te puedes poner a estudiar, Moisés. Tiene que ser una universidad local con sede física en Panamá. No Sí. puede ser virtual, que tome un doctorado en Madrid, virtual, no. No, porque, bueno, o sea, lo que explicaba Adolfo es que para poder presentar esa declaración o esa deducción, tú tienes que presentar la factura fiscal o electrónica de Panamá. Ok.
A Sí, menos que si la universidad tiene una sede en Panamá y te facturan aquí, es la opción. sí, Así es la opción. es correcto. ¿Qué sucede? Que al incluir el gasto escolar en la declaración de renta, hay que detallarlo, cada factura, por factura. Y dentro de las opciones hay solamente dos, personas naturales, personas jurídicas, o sea, no hay extranjeros. Entonces eso me lleva a lo que indica la norma, ¿no? Sí, sí, mira, hay muchas críticas sobre este tema de las deducciones personales, el tema médico, que tiene que ser en Panamá, el tema de los préstamos que se dediquen solamente, exclusivamente a educación en Panamá, de educación en Panamá. O sea, y otra crítica que hay es que yo como asalariado, ¿por qué no me puedo deducir el porcentaje? Eso nunca ha pasado, nunca ha estado en la norma, pero siempre lo he comentado, lo que me retiene mi empleador en seguro social. Cuando el empleador sí se deduce la porción que paga en seguridad social al trabajador. Eso no solamente ocurre en Panamá, ocurre en España, ocurre en otras jurisdicciones, donde ese derecho de deducción no te lo reconocen, porque es un porcentaje importante que te está... Es un sistema prepagado, el sistema de la seguridad social. Es como el sistema de una pensión, de una póliza, perdón, de seguro. Tú estás pagando una póliza por atención médica prepagada. Entonces, como la parte que me toca a mí, lo que me deduce mi empleador, yo no me lo puedo deducir. Eso no está en la norma. Y el otro que sí se eliminó, que estaba en el 709, era el seguro educativo. El pedazo que te retiene tu empleador, tú no lo puedes deducir, pero sí lo deduce el empleador. Entonces, son Son casos y cosas. son temas que deben ser revisados, incluidos nuevamente dentro de la normativa del 709, pero en ese entonces también entiendo que hicieron las matemáticas, los números, aquí los vecinos del frente del Ministerio de Economía y Finanzas, y lo que hicieron fue reducir la tasa. Recordemos que la tasa antes de personas naturales era más alta. Estamos hablando de 2010, Ibrian, ¿verdad? 10. Cuando cambió era 27% y bajó a 25% arriba de 50.000, y luego lo que está abajo de 50.000, arriba de 50.000, 25%, y abajo de 50.000 a 15%. 15%. Entonces, esa reducción importante, antes era un porcentaje mayor, obviamente, pues los brackets cambiaron, entonces ellos dicen, bueno, yo también tengo que reducir ciertas partes de las deducciones. Bueno, fíjate la invitación. Nosotros ahorita en EVI estamos preparando un curso justamente para formar emprendedores y para asesorarlos sobre todo en cómo crear la empresa de una manera organizada desde el inicio, porque muchas veces pensamos que como influencer o emprendedores no tenemos una obligación con el país de presentar una declaración de renta y de pagar un impuesto y la verdad esto no es así, ¿no? Entonces la idea en cuanto a EVI es como siempre, hacer docencia y apoyar a que estos emprendedores puedan comenzar desde el día número 1 cumpliendo con la norma. Y definitivamente la invitación siempre es a que contacten a RC Group para todos los temas de asesoría fiscal y de contabilidad. O sea, nosotros como emprendedores sabemos que somos, vamos a decirlo así, unos mini empresarios. No seremos una sociedad anónima, sin embargo, tenemos ciertos derechos y obligaciones que cumplir con el país. Y la idea es hacerlo de la mano siempre de un contador. Y bueno, la buena noticia es que los gastos contables son deducibles. Sí, 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 100%. Sí, ahí entra un mundo de cosas, como por ejemplo las donaciones a las organizaciones sin fines de lucro, hasta el 1% en caso de las personas, su ingreso gravable, personas jurídicas, $50,000 las personas o balboas, las personas naturales. Entonces, y los costos y los gastos que dimos revisión siempre y cuando sea necesario para producir renta o conservar la fuente. Ok, Jenny, Adolfo y Brian, es momento de irnos a nuestro siguiente cambio comercial. Manténganse en sintonía regresando. Responsabilidad, obligaciones y consecuencias. Esto es EVI News, expertos en facturación electrónica. Buenos días a todos los que nos acompañan la mañana de hoy. Están en sintonía de EVI News, expertos en facturación electrónica. Jenny, si quieres, Jenny, podemos comentar el tema que estábamos conversando aquí en el bloque comercial de los municipios, porque al final esa información no la teníamos. Y creo que No, es bueno. no, ese es bueno tema es complicado ahorita con el municipio de Panamá. Bueno, Es un tema complicado. en resumen hablábamos tras cortina del último fallo, bueno, uno de los recientes fallos, y también lo tratamos en un artículo. Todos estos artículos, todos estos temas que estamos hablando,
usted lo puede encontrar en www.rctaxconsulting.com en la sección de publicaciones. Ahí están todos los artículos que nosotros escribimos todos los domingos en el diario La Prensa, que no están todos, pero creo que hay más de 100 artículos sobre todo lo que usted quisiera en materia tributaria, y si no, nos llama y nos pregunta y con mucho gusto lo atendemos. Lo que hablábamos, Jenny, y yo y Ibrian estamos acá, era sobre el fallo reciente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que suspendió el aumento de los impuestos, que estaba en un acuerdo municipal por allá como de agosto del año pasado, que modificó el acuerdo 40 municipal sobre los impuestos. Y considero yo, a mi criterio, sabiamente, esta suspensión del acto administrativo, es decir, del acuerdo, se basa en que, oye, ese acuerdo municipal, no recuerdo el nombre, creo que era el número 122, o está equivocado, pero que modificó el acuerdo 40 en agosto pasado, empieza hablando en toda su exposición de motivos sobre la pandemia, sobre la grave crisis, sobre los temas económicos, y resuelve establecer una amnistía o moratoria hasta cierto tiempo. Y en el medio de ese Big Mac, donde no se ve. Donde no se veía, digo, por eso digo, porque era grande, introduce un tema de aumento en tarifas o en ciertas tablas. Y ya, pasó el tiempo, la gente se embeleza con el tema de la amnistía moratoria y llegó el 1 de enero y con ellos el aumento. Entonces la demanda del doctor Cedeño lo que hace es decir, oye, pero es que un acto administrativo, de acuerdo a la ley 38 del 2000 que regula el procedimiento administrativo, tiene que estar motivado para tú llegar a una resolución o una conclusión. Y las motivaciones de este acto administrativo, es decir, de este acuerdo municipal, no habla nada de por qué me tienes que subir los impuestos o cómo llegas a esa conclusión o si el contribuyente puede soportar. Al contrario, me hablas de pandemia y de crisis económica, entonces es contraproducente de que me subas el impuesto. Y por eso la Corte dice, espérate un momentito, antes que yo emita un fallo final sobre esto, vamos a suspender este acto administrativo porque puede causar un grave perjuicio al contribuyente. Me preguntaba adicional, Jenny, para cerrar el tema, oye, ¿y los que hemos pagado la totalidad del impuesto para acogernos al pronto pago o los que pagaron enero, que fue el primer mes? Lamentablemente tengo que indicarles que ese impuesto fue cobrado debidamente, porque en ese momento no estaba suspendido el acto administrativo. Los efectos de la sentencia son hacia futuro, ¿sí? Y no tiene efecto retroactivo. Ya tocará por un tema moral, espiritual o como ustedes le quieran llamar, que el municipio reconozca un crédito por ese pago realizado, entre comillas, además, de acuerdo si lo examinamos frente al fallo. Pero en el momento que Jenny pagó o pagaron los amigos contribuyentes, pues era completamente legal y no estaba suspendido los efectos de ese acto administrativo. Por lo tanto, era el monto que correspondía pagar. Bueno, La fe y la esperanza es lo último que se eso pierde. te iba a decir yo espero que el municipio, vamos a decirlo, Bueno, sea bien espiritual. cuando se falla el fondo, por supuesto, que todavía está pendiente. Sea bien espiritual. Parte final del programa, Jenny, Adolfo, Ibrian. Consecuencias. ¿Qué pasa si este emprendedor, si esta empresa no presenta la declaración de renta? Y no la presenta en el sentido de que no es que se acoge a la prórroga, es que no la presenta. O sea, se fue el año, no presenté nada, tengo 2, 3 años de operaciones, no presento ninguna declaración de renta. ¿Qué pasa con estas personas y con estas empresas? Iniciando, ¿cuál sería el castigo? La multa. La multa por no presentación de las declaraciones de renta dentro de los periodos previamente conversados, 15 de marzo, 31 de marzo, si se pasó el periodo de prórroga y no la solicitaste. Para las personas naturales es la multa de $100 y las personas jurídicas es de 500. Esto posterior ya viene un tema de si la presentas posteriormente, bueno, si causas impuestos, te tocaría pagar lo que es recargos e intereses sobre los impuestos que no pagaste a su debido momento. Bueno, esto es lo que puede suceder si presentaste después de un año. Ya posteriormente vienen muchos temas ya de fiscalizaciones y en un momento dado, hoy día con estos sistemas informáticos,
hay un tema de omisión. Entonces, si el fisco te llama, te dice, bueno, mira, tú no has presentado tu declaración de renta, puedes caer en un tema de una auditoría. Entonces, ya vienen otros temas que te pueden implicar, que te implican muchas multas, recargo de intereses. Entonces, por esta razón es conveniente tener presente de que siempre que iniciamos un emprendimiento, creamos una empresa, va de la mano de las obligaciones y responsabilidades que tiene cada contribuyente, del saber de que tienes que cumplir con esta fecha, pagar los impuestos correspondientes. Si eres contribuyente de ITBMS, hace las retenciones. Es importante que hay que pagar esto mensualmente para evitar te consideren como un tema ya de que retuviste el impuesto, no lo pagaste y entraste en un tema muy complicado. Entonces, esto es importantísimo tenerlo presente, de que hay obligaciones y responsabilidades. Así es. Quiero acotar algo nada más. Ibrian sí ha dicho pues la multa histórica, que era de 100 balboas para las personas naturales y 500 para las personas jurídicas, que era una multa por costumbre, uso y costumbre, porque el Código Fiscal no es que las establece esos montos exactos. Creo que te habla de 100 a 1000. Y históricamente se había puesto 100 para las naturales y 500 para las personas jurídicas. Pero hoy en día hubo una reforma en el artículo 710 con la ley 337 de noviembre pasado, y dice que las multas para los contribuyentes que, siendo obligados, según el artículo que regula la presentación de estas declaraciones de renta en los tiempos, y estando omiso, te ponen una multa del 0.1% de los ingresos gravables declarados de cualquier fuente, excepto salario y gastos de representación para cada periodo fiscal en el caso de las personas naturales. Y la multa para las personas jurídicas va a ser del 0.3% de los ingresos gravables declarados por cada periodo fiscal. Mire que habla de los ingresos gravables declarados, mientras que en el caso de las personas naturales habla de cualquier fuente, excepto salario y o gastos de representación. Entonces, esas son las multas por omisión. Y algo importante, cuando usted haga una declaración de renta, recuerde que tiene la palabra jurada, declaración jurada de renta. Los formularios, las declaraciones de cualquier impuesto, de los 2 impuestos nacionales, incluyendo los municipales y aduanales, son declaraciones juradas. Falsear información, poner información de forma adrede o pensada, manipulada dentro de esos formularios, constituye un delito, que ya sabemos que existen los temas de defraudación aduanera, defraudación fiscal, que es otro capítulo de esta conversación. Pero es importante que usted sepa que eso es una declaración jurada y no puede ser falseada. Que pueden cometerse errores, por supuesto, pero son errores involuntarios que obviamente tienen su forma de explicación. Entonces tenemos que estar muy, muy claros en que en el momento que se firma una declaración jurada de renta, existen obligaciones tanto para el profesional que refrenda esa declaración jurada de renta, como para el propietario o de la persona contribuyente responsable. Parte final del programa, Jenny. 758. Sí, como siempre. Yo pensé que nos iban siempre nos quedamos sin minutos. No, de verdad que muchas gracias, Adolfo y Ibrian, por acompañarnos el día de hoy. Sé que a Ibrian no le gusta salir mucho de la oficina, pero bueno, a veces toca. Hay que ayudar a nuestros amigos, los emprendedores, sobre todo a las personas naturales, que creo que somos los que tenemos más desconocimiento de qué debemos hacer, ¿no? Entonces, definitivamente, como yo lo decía en estos días en un webinar, la invitación siempre es a cumplir con la norma, la invitación siempre es a asesorarnos correctamente. A veces cuando decidimos, así sea como persona natural o como emprendedor o como influencer, que es lo que hay hoy en día más, decidimos comenzar a tener ingresos. A veces tú piensas en un contador y tú dices, no, eso es muy caro, mejor no lo hago. Pero lo que no sabemos en realidad es cuánto nos puede costar no cumplir con la norma, porque es como yo digo, hoy en día como empresario o como emprendedor, muchas veces nos cuesta generar la renta y el hecho de no cumplir con la norma puede ser que lo que nos ganamos nos toque después pagarlo de multa. Por supuesto, no nos asustemos con los costos, existe mucha variedad, existe mucha oferta, un abanico de posibilidades, y siempre vamos a estar los profesionales
dedicados a esto, estudiados, a ayudarle en todas sus necesidades, y en RC Group no es la excepción. Buenos días igualmente, agradecido Jenny, a EV News por la invitación, Radio Panamá. Y bueno, estamos a la orden en nuestros teléfonos de la oficina, 394-8712, en nuestras redes. Cualquier consulta, estamos a la orden para estos temas. Y en sus páginas web, ustedes son los contadores abogados más digitales que yo conozco. Sí, nosotros nosotros usamos factura electrónica, por supuesto, a EVI. Nuestros sistemas de pago puede ser en línea, a través de internet, todo. La verdad, sí, tratamos de que todo sea bastante digital. Los procesos en la oficina, todos son digitales, de archivo. La verdad, somos bastante avanzados en eso. Gracias por su sintonía. Este programa va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Igual vamos a estar subiendo contenido del día de hoy con los amigos de RC Group. Gracias por su sintonía y la próxima semana regresamos con más de EV News, expertos en facturación electrónica. Adelante, Pink.